Le contaba en la primera reunión que estos días atrás y en la mañana quise ponerlo de nuevo para ver si me recordaba de algo, pero es más largo. Hay una predicación de la esposa de Billy Graham, Ana, Ruth, pero Graham, ¿no? Billy Graham falleció un par de años. Hay una película, un documental, incluso está en YouTube, muy interesante, muy bueno de él. Uno de los mega predicadores, el pastor de los presidentes, le decían, en Estados Unidos. Estuvo con los últimos 6 o 7 presidentes de Estados Unidos en consejería, estando con todo, transversalmente, políticamente transversalmente. Y llenó estadios, y el testimonio de cómo conoció al Señor y como un predicador. Pero la esposa ahora está predicando y muy teóloga, y porque Billy Graham era muy teólogo, pero su mensaje era evangelístico, enfocado en Jesús y en la cruz. Ahí, no salía de ahí en sus mensajes abiertos, porque era traer a la salvación. Y está predicando, pero antes de predicar lo que me llamó la atención fue cuando oró. Mientras estaba orando para poder predicar en una iglesia invitada, ella dice: Señor, haznos crecer en la libertad. Y yo contesté: haznos crecer en la libertad. Y empecé a conectar con lo que Dios nos viene hablando a nosotros. La semana pasada, ¿no? ¿Se recuerdan? El desafío, el crecimiento, el entendimiento, la madurez de separarnos de las tinieblas, como lo hizo Dios desde el principio, ¿no? Y vimos que había caos y desorden y vacío en medio de la oscuridad, y eso trae las tinieblas: vacío, desorden, caos. Y Dios lo primero que hizo para poder fructificar y crear fue separar las tinieblas de la luz. Y ahora nosotros tenemos que vivir como hijos de luz y ser luz y vivir en la luz. Y ahí vamos a ver cómo lo sobrenatural y todo lo de Dios comienza a manifestarse, ¿no? No podemos obrar, vivir una vida entre tinieblas y luz, ¿sí? Y esto lo uno, bueno, hay un desafío de vivir y entender esto de las tinieblas. Renuncio a esto y lo quito y vivo en luz y doy ejemplo de luz, y somos la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo, y Jesús dijo también: ustedes son la luz del mundo. ¿Y cómo iluminamos? Cristo en nosotros se nota, y las obras de Cristo hacemos. No solo en sanar enfermos, echar fuera demonios, sino en el fruto del Espíritu, amando al otro, ¿no? Por ejemplo, y dándonos por el otro, luz del mundo. Y ahora lo tomo con la libertad. Señor, ¿y cómo permanecemos en luz? ¿Y cómo permanecemos en libertad? Jesús hablando, Juan lo escribió en Juan 8, Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, ¿no? O verdaderamente libres. Vale decir que se habla de hay una libertad, parece que no es genuina, real, sino la libertad del alma, del espíritu. Y luego más adelante Juan lo registra en el capítulo 14. Jesús dijo: yo soy el camino. Unamos con el otro. Conocerán la verdad, y la verdad los libertará, los hará verdaderamente libres. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Vale decir, encontrarnos con Jesús provoca en nosotros lo que celebramos: la libertad, el alma, de la muerte y del pecado, del reino de las tinieblas, donde éramos esclavos. ¿Sí? ¿Nos hemos encontrado con Jesús? ¿Se encontraron con Jesús? Cristo nos hace libres y vivimos en esa libertad. No sé si se acuerdan cuando estábamos bajo opresión, cuando estábamos bajo oscuridad, bajo culpa. ¿Cómo vivíamos, no? Decíamos: somos libres, hago lo que quiero, pero porque íbamos donde queríamos. Pero esclavos en el alma, en el espíritu. ¿O no se acuerdan? Dominados por la carne y oprimidos. Y podíamos estar disfrutando de
de lo terrenal y creíamos que había gozo, pero al otro día o durante la jornada veíamos que todo finalmente era pasajero, momentáneo, y volvíamos a estar en la oscuridad. Cuando Cristo vino y apareció, trajo luz, trajo libertad. ¡Wow! ¡Wow! Y podemos relacionarnos con el Padre, y ahora podemos orar, podemos cantar, vivir la vida. Es nacer de nuevo, ¿verdad? Encontrarnos con Jesús, con la verdad de lo espiritual. Extraordinario. Libertad. Pero Pablo después aconseja, en Gálatas capítulo 5:1 dice que permanezcamos en esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres y no vuelvan a estar otra vez esclavos, doctrinalmente y en la mente y después en el alma. ¿Sí? El consejo es permanecer. Vale decir que si no permanecemos libres, siendo hijos, le está escribiendo a la iglesia, podemos volver a estar otra vez allí, siendo alguien libre, viviendo encadenados, atormentados, oprimidos, encarcelados, de nuevo. Señor, ¿cómo permanecemos en la libertad? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos abstraemos? ¿Cómo frenamos? ¿Verdad? De los dos textos que teníamos, quiero leer uno en Hechos capítulo 15. El 13, que también quería leer, habla de cómo la iglesia estaba orando, ayunando, unida, buscando al Señor, y Dios hablaba de esa manera y daba las estrategias y la iglesia permanecía. O sea, nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios va a permitir vida espiritual. Vamos a poder combatir con los deseos de la carne, vamos a poder movernos en el Señor y vamos a caminar en esa libertad. En un mundo donde vivimos con dolores, como lo que recién percibíamos, ¿verdad? Y tenemos, con dificultades, los pleitos y todo lo que el mundo, la cultura de este mundo tiene, el mundo caído, ¿no? De orgullo, de vanidad, de rencor. La cual Cristo vino a romper y a quitar. Entonces, ¿cómo puedo permanecer? Estando en comunión estando en la luz, en la fuente de la luz. Hay una analogía de lámparas con aceite, ¿no? Entonces la analogía es que cada uno de nosotros somos como una lámpara. Las lámparas en el tiempo de la primera iglesia o en el tiempo de Cristo, ¿no? Las lámparas se mantenían encendidas con aceite. Entonces la analogía es que nosotros somos lámparas y el aceite el Espíritu Santo, para mantenernos en luz, encendido entonces, comunión con el Señor y siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Entonces, Señor, quiero vivir en ti y ser guiado por el Espíritu Santo que está en nosotros, sellado y guiado por ti. Pero hay algo, iglesia, que Dios nos está recomendando. Y quiero que podamos leer en Hechos capítulo 15, del verso 22 en adelante. Y quiero poner brevemente un poco de contexto allí. Este es el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, donde ya había ancianos, había un líder. Algunos hablan que era un obispo ya, que era Santiago, el hermano, no los discípulos, no el discípulo, sino el hermano de Jesús, porque después ya al verlo resucitado y todo creyó y volvió a él, y fue el primer obispo de la iglesia, es lo que algunos dicen. Y fue la carta que también escribió después, que uno la ve en el Nuevo Testamento. Y estaban los apóstoles. Habían habido dificultades. La gran pugna religiosa de la primera iglesia era los primeros cristianos contra el judaísmo, ¿no? Porque todo lo que el Señor había hecho en pacto con los patriarcas y luego con Israel, todo lo que la ley
era para que el pueblo de ese pacto pudiera mantenerse con un propósito hasta el cumplimiento de todas las cosas. Y ese cumplimiento de la ley y de todas las profecías del antiguo pacto se cumplen en Jesús, ¿no? Jesús. Entonces, lo perfecto ya vino, lo perfecto ya apareció. El cumplimiento de esas promesas nació y cumplió su propósito. Murió en la cruz, resucitó y abrió el reino de los cielos para todos. Amén. Para todos. Y entonces ahora, para entrar al reino de los cielos, solo por la fe. Creer en Jesús, recibirlo, como lo hemos hecho este último domingo, varios de acá de nosotros lo han hecho, y solo por la fe, solo en creer. Ahora me he constituido en un hijo de Dios. Aleluya, ¿no? Y lo celebramos. Pero recuerden que ellos no tenían las cartas de los apóstoles, entonces habían recibido el evangelio por oídas, la habían recibido por fe, pero ahora ¿cómo vivo el evangelio? Y ahí es porque los apóstoles estaban en un momento, constituían algunos ancianos y tenían que irse. Entonces es ahí que entraban falsos maestros, ¿no? Y estaba esta pugna de hacerlos volver a judaizar, a circuncidarse u otras acciones para eso. Y estaban en esta pugna. De hecho dice que Pablo y Bernabé con algunos de ellos tuvieron un round teológico bastante fuerte. Es lógico, se trata de la espiritualidad, se trata de la vida. Entonces estaban en esto. Y es más, otro paradigma que se les quebró a ellos, no solo ya que era por la fe, que ahora no fue solo para los judíos. Al principio ellos le comenzaron a predicar en Jerusalén a los judíos. Pero de repente Pedro está en la casa de un griego, ¿no? De Cornelio, que el Señor dijo que fuera a visitarlo y a predicarles. Gentiles eran los que no eran judíos de la religión judía. Entonces, y Pedro le está predicando, y mientras le está hablando dice que el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en la casa. Comenzaron a hablar otras lenguas y fueron salvos. Y Pedro dice, wow, no es solo para los judíos. Y después Pablo está predicando y gentiles vienen al Señor. Entonces otro paradigma que comienza a romperse. Entonces están en esto. Entonces de Antioquía envían a Pablo y a Bernabé, porque estaban en este debate, para que vayan a los apóstoles que estaban en Jerusalén y lleguen a un acuerdo. ¿Qué es lo que realmente hay que hacer? ¿Qué es lo que realmente Jesús dijo? ¿No? Y en ese concilio están. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Y de todo esto que se dice, ¿qué es lo verdadero? Ese es el contexto. Vamos rápido entonces al versículo 22. No sé si me están siguiendo, ¿no? Gracias. Verso 22. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, después del concilio, llegaron a un acuerdo. Y en ese acuerdo dijeron, no hay que judaizar, es solo por la fe. Pero le vamos a recomendar a la iglesia tres cosas. Pero son tres cosas. Le vamos a recomendar a la iglesia que viva de esta manera. Porque si se guardan estas tres cosas, van a poder permanecer fieles. Estas tres cosas que ellos dicen fueron lo que hicieron caer al pueblo de Israel una y otra vez. Y no podían cumplir con el pacto. Y eran derrotados y eran vencidos. Entonces la iglesia dice, es solo por la fe, pero le recomendamos a la iglesia estas tres cosas. Entonces, cuando llegan a ese acuerdo, dice, entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé, para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente, le enviaron una carta, y esto es lo que decían: nosotros los apóstoles y los ancianos, ¿verdad? Abrimos comillas, nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia y los ángeles de Chile. Amén. Ya. No son tan pecadores, porque la mañana algunos que dieron que iba a decir los ángeles de Charlie.
Los Ángeles de Chile. A todos entonces, saludos, dicen, saludos. Tenemos entendidos que unos hombres de aquí lo han perturbado e inquietado con su enseñanza. Pero nosotros no los hemos enviado, dijeron los apóstoles. No son enviados de nosotros. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos, ¿no? O sea, no hay que circuncidarse, no hay que volver a la ley, pero sí algunos requisitos que van a permitir mantenernos en la luz. Van a permitir no ser vulnerables a la estrategia de las tinieblas. Nos van a permitir vivir en la espiritualidad y en el poder que Dios quiere sobre la iglesia. Amén, ¿me siguen o no? ¿Cuántos quieren escuchar estos requisitos? Amén. Ok, una recomendación tipo mandato, pero que debiéramos tomarlo. Dice, deben abstenerse a la iglesia, vale decir, una responsabilidad personal, cada uno de nosotros. El requisito es, deben abstenerse. ¿Cuántos dicen, quiero escuchar al Señor? Acá está. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos. Wow. A ídolos. La idolatría fue uno de los factores que hizo caer a Israel una y otra vez. Aquí está hablando de abstenerse de comer. ¿Por qué? Porque finalmente te encuentras en un lugar donde están levantando ídolos. ¿Tenemos ídolos en nuestras vidas, en nuestros corazones? Allá está la fama. ¿Tenemos ídolos? Y aquí, para que hagamos un análisis, un autoanálisis rápidamente. Porque puede ser que no tengamos conciencia, ¿no? Porque un ídolo finalmente es alguien que está controlando mis tiempos, está controlando mi personalidad, está controlando mi mente, mi corazón, mis finanzas, mis decisiones. Y a veces está eso. Jesús y algún ídolo. ¿Sabe cómo le llama el Señor a una iglesia que vive así? Una iglesia adúltera. Ídolos. ¿Y cuál es el consejo, el amor que Dios nos hace? Como dijimos delante, cuando un padre con amor y por amor enseña y corrige a los hijos. Es justamente para sacarnos de allí. Al Señor tu Dios amarás y a Él solo servirás, las palabras de Jesús. Y aquí la invitación, iglesia, a renunciar y a ver. Y si estamos en eso, es tiempo de quitarlo, es tiempo de abstenernos. Es que esto igual me sirve. Esto no, si es por si acaso. Tal vez alguien, no, es que esto es emocional, familiar. Quisiera invitar a que podamos en el Señor quitar todo lo que quiere tomar el lugar de Dios y distraernos.
el nombre de Jesús. Tal vez alguien está en eso todavía porque no conoce, ¿no? No conoce y todavía está en esto y recién saliendo de algún tipo de religión. Tenemos que tener cuidado. Y te invitamos a que si te causa duda esto, nos puedas hablar y lo podamos ver a la luz de la palabra. Porque si finalmente seguimos a Jesús, aquí está en su palabra. Abstenernos. En 1 Corintios estamos estudiando con los chiquillos de segundo año en Internship, ¿no? Capítulo 8 y el capítulo 13. Habla fuertemente de esto igual. Además dice, huyan de estos momentos. Y es más, aquí hace una revelación el apóstol Pablo. Y quiero tomarlo con un podcast que escuché tiempo atrás de Tila Arroyo con un judío mesiánico. Un hombre que investigó sobre algunos ídolos del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, que la misma mover de ellos se revela hoy y se mantiene hoy en este tiempo. Entonces, no es que solo eran dioses falsos que levantaron y que no tenían nada, sino que eran espíritus, finalmente, que hoy siguen operando. Y Pablo en el capítulo 13 habla de demonios. Lo que Dios está evitando, justamente toda opresión de las tinieblas sobre nosotros, y mirarlo a Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que renunciemos a esto. Por la hora quiero avanzar, pero démosle vuelta, absténganse. Es tarea de nosotros, es una responsabilidad de nosotros. Iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda superstición, renuncia a esto, renuncia. Y cree en el Señor, cree en Jesús, no te amarres ni al horóscopo, ni a un signo zodiacal, ni a un color, ni a un tipo de luna. Iglesia, comienza a preguntarle al Señor y camina en esto. Luego dice, deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados. ¿Sí? Y el otro punto que me quiero detener, dice, y de la inmoralidad sexual. Wow. Todo lo que la ciencia últimamente, ¿no?, está descubriendo, sigue revelando la verdad de la palabra, ¿no? Con todo esto que se está estudiando, lo de la mente, que es nuevo, relativamente nuevo. Hemos escuchado a algunos o algunas también que están en esto 15 años, 20 años atrás nada más. Y que la plasticidad de la mente y todo esto, y finalmente lo que le dice la Biblia, es la renovación de la mente, está en la Escritura. Y la ciencia sigue. Estos días atrás he escuchado una conversación también, un podcast sobre esto, y cómo la ciencia, no sé si lo puedo decir tan abiertamente si no viene a la charla de matrimonio, cómo la ciencia, porque el apóstol Pablo dice, aconseja esto, dice que el que se une a prostituta, un alma son, y aceptó la recomendación de todo esto, ¿sí? Y por eso Dios pone como diseño el matrimonio entre un hombre y el sexo entre un hombre y la mujer para que sean uno.
Y sabe que la ciencia lo está descubriendo. ¿Cómo está la transferencia de ADN, incluso, del hombre a la mujer en eso, en el cerebro de la mujer? Y cómo se une el hombre. Y por eso hay tanta distorsión en este desorden. En lo que Dios lo creó, algo hermoso, placentero y hermoso, con un fin específico y hermoso. Yo pensé que iba a escuchar harto amén. ¿Por qué es hermoso? Sí, sí o no. Escuchar a alguno, Señor, ven pronto, pero deja que me case primero, dice. Abstenerse del desorden sexual en una sociedad tan sexualizada, sensualizada. Y tanto desorden en eso. Despertarlo desde la infancia por un mal. Tanto desorden. Por eso es la fornicación. No es que Dios sea mala onda. Está cuidándonos. Cuidándonos. Ah, pero si después nos vamos a casar. No, cumple el pacto, honra. Y si ya hemos caído en eso antes, wow, en el Señor hemos sido restaurados y gracias a Dios por eso. Por eso aconsejamos, ¿no? Porque fuera del diseño de Dios parece que te va bien, pero se pasa mal. Te pierdes momentos importantes que Dios quiere que vivas en el matrimonio. Animamos en eso. Con amor. Así que, mamita y papito, no solo aconsejo a mi hijo para que no quede embarazada o que, no. Darle las herramientas espirituales y el consejo para evitarlo. Y para los adultos también. Y como todo, la tecnología y todo están ahí. Entonces, para que la iglesia permanezca en la luz, permanezcamos en la libertad con que Cristo nos hizo libre, crezcamos en nuestra libertad, maduremos en nuestra libertad y vivamos el poder del reino de Dios entre nosotros, atendamos estos consejos, atendamos esta enseñanza, volvámonos a Él. ¿Ya? Señor, perdónanos si hemos caído en esto. Perdona. Y novios, un pacto en el Señor. Estos días teníamos, o Grace tenía una charla y sí, hicimos con mi novio un pacto de santidad. El médico no me cree, le dice. Pero qué rico es, vamos, eso. Y si no ha estado en eso, volvamos al Señor y que Dios traiga renovación del alma, santidad. Y podríamos hablar de tantos aspectos cuando se habla de desorden sexual. Así que solo se me vino otro a la memoria. Bueno, hay varios, pero cuidado en los novios, los pololos, en las videollamadas. No digo que acá esté, pero uno lo ve y se sabe, ¿no? Y hay sexo por internet. No, la iglesia no puede estar en eso. Líbranos, Señor, de eso. Amén. Santifica.
Edifícanos, Señor. Somos tu cuerpo. ¿Cómo me abstengo? ¿Cómo salgo? Que no sea algo solo, no sea como la ley, ¿no? Que sea entendido el porqué. Entendido el porqué. Si voy a una guerra, me van a poner un régimen de ejercicio y de alimentación, ¿verdad? Estamos en batalla. Hay un régimen para ganar esta batalla. Y esta fue la carta que enviaron a la iglesia. Esa carta llegó hoy día de nuevo. Se abre de nuevo para nosotros. ¿Será preventivo o será de orden? Pero creo que llega a tiempo. Si es preventivo, tómenlo, oren al Señor. Pablo le dice a Timoteo, al joven Timoteo: huye de estas pasiones juveniles, porque hay otro consejo: resiste al diablo y irá de nosotros. Pero a veces mejor huye. ¿Ah? Amén. Tú sabes que ayer, no, si yo voy a evangelizar allí, huye, huye, huye. Wow. Señor, todo lo que estás haciendo, iglesia. Jesús, la luz del mundo. Papá, gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que has hecho. Sé, Señor, que seguiremos escuchando de sanidades en el alma, en el espíritu, trayendo orden, Señor, a nuestras vidas. Y también, Señor, cómo la iglesia sigue avanzando y llevando tu reino. El mundo nos tratará de locos, de descontextualizados, de absurdos. Señor, queremos movernos en la sabiduría del Espíritu. Gracias. Perdona nuestros pecados. Quiero, iglesia, que pidamos perdón al Señor. Perdónanos. Si alguno de nosotros está en esto, Señor, perdóname, yo quiero crucificar mi carne, quiero pedirte perdón, quiero salir de esto. Salir de esto, Señor. Del adulterio cibernético por las noches, hombres y mujeres. Wow. Por eso después no hay placer con el esposo o con la esposa, porque la mente está atrofiada con imágenes. Trae libertad, Señor. Perdónanos. Wow. Espíritu Santo, ven y llena a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a toda la iglesia. Guárdanos y líbranos del mal, de caer en tentación, Señor. Renunciamos a ídolos, a personas que seguimos, artistas, cantantes, políticos, no sé, Señor, que nos llevan fuera, nos distraen de ti. Costumbres familiares, rompemos con eso en el nombre de Jesús y botamos todo ídolo y renunciamos a ello para la gloria de tu nombre. Y nos volvemos a ti de todo corazón, Señor. Y trae orden en nuestra sexualidad, en tu diseño, en tu diseño, en tu diseño. Y el precio de renunciar y vivir en santidad te va a dar mucho fruto, iglesia. Nos va a dar mucho fruto. Gracias. Quiero que cantemos esta canción. Nos vamos 2 o 3 minutos y que sea una oración.
y que sea una declaración y que sea gratitud.